Según el INDEC, el salto de los precios durante julio fue el más grande de los últimos 20 años. Algunas consultoras ya proyectan que la inflación de agosto va a tener un piso del 6%. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Los precios escalaron 7.4% en julio. La inflación acumulada durante los primeros 7 meses del año llegó al 46% y en términos interanuales el alza fue del 71%. Las actividades culturales y el equipamiento para el hogar encabezaron el ranking de las subas durante el mes pasado. En tanto, el presidente aseguró que no se desentiende de la inflación y que su gobierno hace todos los esfuerzos para resolver el problema. Durante la oposición, denunciaron que la Casa Rosada no tiene un plan para frenar la escalada de los precios. Y la legislatura porteña aprobó la Ley de Incentivo Joven para nuevos monotributistas. La medida eximirá a los contribuyentes de entre 18 y 29 años del pago del impuesto a los ingresos brutos durante 2 años. Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente por los nuevos bombardeos en la central nuclear de Zaporizhia. Más temprano, el embajador ruso ante Naciones Unidas había convocado al Consejo de Seguridad alegando que las fuerzas ucranianas están poniendo en riesgo la seguridad de la instalación. Zelensky acusó a Rusia de causar terror nuclear en toda Europa. Y la FIFA adelantó el inicio del Mundial Qatar 2022 para el domingo 20 de noviembre, un día antes de lo que habían estipulado. El partido inaugural va a ser entre el equipo local y Ecuador y se disputará en el estadio Aybat. El INDEC dio a conocer el número de la inflación del mes de julio. Y tal como preveía el gobierno y como lo venían pronosticando las consultoras privadas, la inflación de julio fue de 7.4%. Esta es la más alta en los últimos 20 años. Recordemos que en abril del 2002 los precios habían trepado 10.4%. El dato que se conoció hoy superó el pico de 6.7% que el índice había alcanzado en marzo y que era el más elevado de la gestión de Alberto Fernández. En tanto, la variación con respecto al mismo mes del año pasado fue del 71% y la suba acumulada en el año alcanzó un 46.2%. El rubro que más aumentó fue recreación y cultura, con un alza de 13.2%, explicada en parte por las subas estacionales del sector turístico durante las vacaciones de invierno, y le siguió equipamiento y mantenimiento del hogar, que tuvo un aumento del 10.3%. En tercer lugar quedaron restaurantes y hoteles con una suba del 9.8%. Los alimentos y las bebidas también escalaron durante el mes pasado, aunque por debajo del nivel general. La suba del rubro más sensible fue del 6%, mientras que los bienes y servicios comprendidos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles son los que menos crecieron. Y antes de conocerse los números de la inflación de julio, desde Chaco, el presidente Alberto Fernández se refirió a la suba de los precios y aseguró que no se desentiende del problema. Pero además afirmó que están haciendo los esfuerzos necesarios para poder resolverlo. No quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan, pero este tipo no ve lo que pasa con los precios. Sí que los veo, sí que los veo. Y sí que me preocupa. Y sí que me preocupa. Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un bono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Y mientras tanto, estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario.
Y en los comercios de cercanía reconocen que la tendencia alcista de los precios continúa en el mes de agosto. Y al problema de la inflación se le suma ahora, además, la escasez de algunos productos. Julio fue el mes de inflación récord, pero en agosto los proveedores siguen llegando con fuertes novedades al almacén de Marta. El 7.5 empezamos en el mes de lácteos y de galletitas, mermeladas y higiénicos y eso son 15%. Ahora hay otro aumento que ya me anticiparon de las primeras marcas de lácteos, que va a haber un nuevo aumento del 9%. Otra complicación sigue siendo la falta de variedad de marcas, por lo tanto el que puede debe llevar las más caras. Las marcas que tendrían que estar en oferta hoy en día no están en góndola porque bueno, no nos entregan. Además, los precios cuidados de proximidad nunca llegaron a los almacenes. Me guardé una lista de 10 productos básicos que compré hace un año y me salieron 2.500 pesos. Vamos a ver hoy, en este mes de inflación récord, cuánto me sale esa misma compra. Compré una manteca, que me parece que había sido la de 200, pero esta vez voy a llevar la de 100 y de una segunda marca para ver si puedo ahorrar. Y voy a llevar un pote de crema, que el año pasado era grande, pero ahora voy a llevar el más chico. Uno de mis 10 productos fue el azúcar, que el año pasado me salió 70 pesos el kilo. Vamos a ver ahora, la más barata, 220. Un kilo de yerba el año pasado me salió menos de 200 pesos. Vamos a ver ahora la más barata que encuentro acá para un kilo. La más barata es esta, 590 pesos, me lo llevo. Una caja de 12 hamburguesas no encontré. Sí, porque la verdad que ya dejamos de comprarla porque no sale. La gente la verdad que no tiene para comprar una caja de hamburguesa. El maple de huevo, el más económico, 640. Y que el año pasado, bueno, era de 150. Bueno, había gastado yo 2.500 el año pasado con la caja de hamburguesas de 12 que no encontré, la reemplacé por el maple de huevos. ¿Me dio cuánto toda la compra? 4.500. Es decir que sin haber llevado el producto más caro, nuestra compra salió un 80% más que en 2021. En tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó estar muy preocupado por la inflación y por la pobreza y aseguró que el gobierno nacional no tiene un plan. Estoy muy preocupado, muy preocupado. Estamos con una inflación récord en los últimos 30 años, más del 40% de pobreza, y el gobierno no tiene un plan. No hay un plan que nos diga cómo vamos a crecer, cómo la Argentina va a salir adelante, cómo generar empleo, cómo aumentar las exportaciones. Pero al no tener un plan no podemos prever, no sabemos qué va a pasar, ya nos diría dentro de 4 o 5 años, el mes que viene o mañana. Cada día nos desayunamos con alguna novedad, ponen una ministra de Economía, a las 3 semanas la cambian. Pero son todas idas y vueltas que no ayudan nada. Según el relevamiento del INDEC, los productos que más subieron durante el mes de julio fueron algunas frutas y verduras. Y es el caso de la cebolla, de la lechuga y de las bananas. Para comer sano también hay que pagar más. En las verdulerías hubo aumentos de 2 cifras. La lechuga está mucho más cara, hace un par de meses va en realidad. La fruta aumentó bastante. La banana, que es una cosa que se consume un montón, como es, está más cara. Antes a lo mejor tenías algún desperdicio y no, pero hoy por hoy no lo puedes tener. La papa también, ya no está más en promociones. 1 kilo 100, antes era 2 kilos 150. Según el INDEC, en julio estuvieron al tope de los aumentos la cebolla con una suba de casi el 58%, la lechuga con un 40% y la batata que se incrementó un 36%. En este contexto se busca precio y se lleva lo justo para el día o la semana. 3 cebollas, porque vivo sola y con 3 me alcanza. Estaba creo que 180, pero está 230. ¿Cuánto calculás que vas a gastar con lo que llevas hoy? Y alrededor de 2.000 pesos porque yo trato de venir una vez por semana. Y esta compra de 2.000 que sale hoy, ¿cuánto te salía hace 2 meses, te acordás? Y quizás salía 1.500, ¿no? Otras salsas destacadas estuvieron en el zapallo anco con un 18%, la banana un 17% arriba y la manzana que subió casi un 10%.
Y pocos minutos antes de que se conociera el índice de precios, el Banco Central elevó las tasas de interés de referencia para intentar calmar las expectativas de inflación. A partir de ahora, los plazos fijos tendrán como mínimo un rendimiento de 69.5% anual. Con esta medida, la tasa política monetaria quedó por encima de la inflación promedio proyectada por las consultoras privadas. Por su parte, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, admitió que la inflación no es la esperada por el gobierno y apuntó contra supuestos movimientos especuladores que trataron de generar una crisis política. Hay una sensación de estabilización en muchísimos temas y quería comentarles algunos. En principio, todos vemos, porque estamos atentos a las noticias, que los dólares financieros cayeron un porcentaje de un 15% aproximadamente, lo cual significa, después de varios días ya, que pudimos hacer frente a lo que fue un intento de corrida y una especulación buscando una devaluación, un intento de corrida cambiaria que se le pudo hacer frente y que está estabilizado también. Además, Cerruti hizo referencia a un posible bono para los trabajadores formales y señaló que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, están trabajando en una próxima convocatoria a empresarios y a sindicalistas para definir la medida. Esta tarde, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, informó que el Estado va a invertir más de 2.000 millones de dólares en el sector energético. También anunció facilidades impositivas y aduaneras para impulsar inversiones en Vaca Muerta. Avanzamos en el decreto o en la reglamentación del decreto que le da a partir del 1 de enero al sector una enorme cantidad de ventajas competitivas sobre el crecimiento de la producción, que presume la libre disponibilidad de divisas para aquellos que invierten en la medida que haya crecimiento de la producción. Por otro lado, la Secretaría de Energía postergó el anuncio prometido por Sergio Massa para hoy con los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad. La medida incluye la segmentación y un tope de subsidios según la cantidad consumida y la zona de residencia. El anuncio se reprogramó para mañana. Y finalmente, el ministro de Economía citó también para mañana a los referentes de la mesa de enlace. En la reunión, que se había postergado varias veces en las últimas 2 semanas, también va a participar el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, quien ya prometió que van a simplificar el mecanismo para liquidar la cosecha y facilitar el ingreso de los dólares. En la reunión, la mesa de enlace va a expresar su preocupación por la brecha cambiaria y le va a pedir el fin de las retenciones a las exportaciones. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, ratificó sus últimas declaraciones en contra de los dirigentes de Juntos por el Cambio y no descartó abandonar este espacio. Carrió compartió una charla con el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, en el Instituto Hannah Arendt. Dijo que es cierto que personas claves de Juntos por el Cambio hacen negociados y afirmó que ella dice la verdad desde hace 35 años. También señaló Carrió que una apuesta a la unidad y aclaró que si quieren que se vaya del espacio, solo tienen que pedírselo. Bueno, y por su parte, la diputada nacional María Eugenia Vidal desmintió las acusaciones de la líder de la coalición cívica y dijo que no duda de la honestidad de ningún miembro de Juntos por el Cambio. Pero además llamó a cuidar la unidad y a no ser funcionales al kirchnerismo. En tanto, el diputado provincial Daniel Lipovetsky desafió a Carrió a presentarse en la justicia. Creo que de alguna manera estos son para hacer debates internos y no para hacerlos públicos, pero por lo menos en mi caso particular yo trato siempre de mantener un debate de ideas y por supuesto cuando hay una situación de alguien que quiere que haya un delito lo que tiene que hacer es
por supuesto, acudir a la justicia, que es lo que corresponde, y no hacerlo solamente como una manera de posicionamiento político, ¿no? El juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar el avión venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. Además, el magistrado permitió una evaluación inicial de la aeronave por parte de las autoridades de ese país y el FBI ya realizó una inspección ocular. Villena también ordenó el registro del aparato para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que se tramita en su juzgado. En Estados Unidos, el avión es investigado por supuestas actividades vinculadas al terrorismo. Las cámaras de transporte anunciaron que van a suspender el servicio nocturno de colectivos en todo el AMBA desde las 22 horas y hasta las 5 de la mañana. Reclaman por la falta de pago de los subsidios, una deuda que, según los empresarios, alcanza los 19 millones de pesos por parte del Estado Nacional. De casi 400 líneas de colectivos que hay en todo el AMBA, más de 100 se sumaron a este reclamo. Fuera del horario nocturno, también va a haber una reducción del servicio. Y además, las cámaras empresarias adelantaron que el cese de actividades se va a repetir el próximo lunes feriado durante todo el día. Y después de la pausa, la FIFA adelantó un día el comienzo del Mundial y de esta forma el partido inaugural lo va a jugar la selección anfitriona. Además, la legislatura porteña aprobó un proyecto para que los jóvenes que se inscriban por primera vez en el monotributo no paguen ingresos brutos durante los próximos 2 años. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Luego de 24 horas de protesta, las organizaciones sociales levantaron el acampe que realizaron en la Plaza de Mayo. Sin embargo, aseguraron que van a tomar medidas de fuerza en la próxima semana. Amanecía en la Plaza de Mayo y los manifestantes se abrigaban con lo que podían después de pasar la noche frente a la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. Muy fresca la noche, muy difícil pasarla. Hemos dormido muy poco, pero creemos que es justo estar acá manteniendo el reclamo. Los referentes sociales aseguran que los ministerios de Economía y Desarrollo se desligan de la situación. Nos encontramos con la dificultad de que se pasan la pelota uno al otro, ¿no? Entonces vamos a reclamar a desarrollo. Mirá, tenemos estos proyectos para generar trabajo, para bajar la inflación. Bueno, pero hablen con Economía porque Economía nos tiene que dar la partida. Bueno, señores de Economía, necesitamos hablar con ustedes para las partidas de desarrollo. No, pero hablen con desarrollo. Bueno, nos parece un acto de nene de 15 años. Desde Desarrollo Social criticaron la marcha y el Polo Obrero respondió. Escuché que el viceministro de Desarrollo Social decía que era desmesurada la protesta. Desmesurado quiere decir mucha. Sí, hay mucha gente que protesta, viceministro. Tiene que atender los reclamos. Junto con el superministro Massa, la reunión que tuvimos con un funcionario del Ministerio de Economía nos dejó realmente más preocupados que cuando llegamos. Porque no tiene ninguna propuesta para la gente que está acá, para millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza. No hay una propuesta para asistir a los que menos tienen en la Argentina. Mientras tanto, los piqueteros también pusieron en la mira a los gremios más importantes del país, como la CGT, que hará una marcha el 17 de agosto y que aseguran no apunta directamente al gobierno. No, ellos son oficialistas y no ven esto de luchar en la calle, pero bueno, la necesidad está, eso es lo que nos diferencia, ¿no? Nosotros estamos en la calle desde hace rato, luchando por las bases, y ellos, evidentemente, al ser oficialistas, no lo pueden hacer. Después de una asamblea, las organizaciones decidieron levantar el acampe, aunque se esperan nuevas medidas en el futuro. Por unanimidad culminamos por hoy la Jornada Nacional de Lucha y continuamos la semana que viene. Piquetero carajo, piquetero carajo. En este contexto, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, le reprochó al gobierno nacional por su falta de acción ante la protesta social. Es indignante ver a cómo someten a los pibes, ¿no? Había cientos de pibes
que obviamente hoy no fueron al colegio en la provincia de Buenos Aires. Aclaro que es la provincia de Buenos Aires porque más del 90% viene de ahí. Lamentablemente, una vez más, los funcionarios nacionales se esconden detrás de los escritorios y no dan respuesta a una realidad de 20 millones de pobres, una inflación que no se sabe ya la cifra que va a tener, y por supuesto también nosotros apelar a la responsabilidad de los dirigentes sociales. Fíjate, en el mes de mayo de este año hubo 154 movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, 154 intentos de corte. Además, el funcionario de la ciudad confirmó que se sancionó al comisario que ayer había detenido a un conductor en la avenida 9 de Julio. D'Alessandro aseguró que el policía actuó mal y que no manejó bien la situación. Por esta razón, decidió desplazarlo de las fuerzas de seguridad e inició un proceso administrativo. Además, el ministro de Seguridad porteño pidió que no se juzgue el accionar de la policía de la ciudad por ese incidente, ya que esa situación no refleja el trabajo de miles de hombres y de mujeres que conforman la fuerza. E inteligencia criminal nos permite entender. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley de incentivo joven para nuevos contribuyentes. De esta forma, los nuevos inscriptos al monotributo de hasta 29 años van a poder gozar de una bonificación total temporal en el impuesto porteño a los ingresos brutos. La iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor y ninguna abstención. La medida prevé que, una vez instrumentada, se permita a los jóvenes monotributistas de entre 18 y 29 años no pagar el impuesto a los ingresos brutos por el plazo de 2 años. El beneficio va a ser válido solo para los que se inscriban por primera vez al régimen simplificado. Según explicó el vicepresidente primero de la legislatura, Emanuel Ferrario, esta medida lo que busca es incentivar a los jóvenes a sumarse al mercado formal y a emprender o a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. En las últimas 24 horas, las autoridades ucranianas informaron nuevos ataques por parte de las tropas rusas en distintos puntos al este y al sur del país. Los bombardeos dejaron al menos 10 civiles muertos y un elevado número de desaparecidos. Además, durante la madrugada se registraron nuevas detonaciones en la zona de la central nuclear de Zaporizhia y Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por estos ataques. Si bien ambas partes difieren en los daños que se habrían producido, sí coinciden en que los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los límites normales. Más temprano, el embajador ruso ante Naciones Unidas había convocado al Consejo de Seguridad del organismo, ya que desde Moscú afirman que las fuerzas ucranianas están poniendo en riesgo la seguridad de la central nuclear, que es la más grande que hay en toda Europa. Por su parte, Zelensky acusó a Rusia de infundir terror nuclear en el continente. І роками абсолютно нікому не спадало на думку, що Європа може опинитись під загрозою нової катастрофи на атомній станції. Не через те, що хтось порушить якісь стандарти безпеки, а через те, що якась держава свідомо використає атомну станцію для терору. Ось що робить зараз Росія. En paralelo, el primer barco de cereales que partió desde Ucrania llegó a Turquía luego de haber pasado 11 días en el mar. Después de que se conociera esta noticia, el portavoz de la diplomacia rusa afirmó que no se está promoviendo el comercio de alimentos y fertilizantes de origen ruso, tal como se firmó en el Acuerdo de Estambul. Este es el mismo acuerdo que permitió la salida de granos desde Ucrania y que se firmó el 22 de julio. Continúa la crisis política en Perú. Pedro Castillo suma una sexta investigación judicial por presunta corrupción. El Ministerio Público investigará si el presidente y su actual ministro de Transportes, que antes se desempeñaba como titular de la cartera de vivienda, formaron una red de corrupción con la finalidad de lavar activos. El mandatario acumula 5 causas por corrupción y una por plagio, en la que fue acusado antes de asumir al Ejecutivo. Ayer,
Su abogado renunció a su defensa legal sin dar ningún detalle. Las imágenes muestran el impactante tornado de fuego que se formó en el estado de California. Este fenómeno se produjo cuando las altas temperaturas del aire se mezclaron con el fuego de los incendios forestales que azotan hace varios días el noroeste de Los Ángeles. En este momento, los bomberos continúan trabajando para extinguir la totalidad de los focos de incendio. La FIFA decidió adelantar el inicio del Mundial Qatar 2022 para el domingo 20 de noviembre. Esto es un día antes de lo estipulado. El partido inaugural será entre el equipo local y Ecuador y se va a disputar en el estadio Al Bayt. Será el único encuentro del día y comenzará a las 19 horas después de la ceremonia de apertura del torneo. Así, el partido entre Senegal y Países Bajos, que originalmente estaba planificado para el lunes 21 a las 19, se adelanta para las 13 horas. Ezequiel Ceballos fue operado luego de la violenta patada que recibió en el partido contra Agropecuario por la Copa Argentina, que le provocó una fractura de tibia con compromiso en el ligamento del tobillo derecho. Desde la cuenta oficial de Boca señalaron que la intervención quirúrgica fue exitosa. Ahora se estima que va a estar afuera de las canchas en lo que resta del año. El jugador de Agropecuario, Milton Leje-Kenderker, se refirió a la patada que le dio al jugador de Boca y dijo que siempre juega al límite, pero que no quiso agredirlo. Y comienza la fecha 13 de la Liga Profesional con 3 partidos. Hasta el momento, Godoy Cruz derrota a Aldo Civi 1-0. A las 21:30 horas, Colón juega de local ante Arsenal y Atlético Tucumán, único líder del campeonato, va a recibir a Central Córdoba. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En este momento el cielo está despejado y la temperatura es de 14 grados. Pero el viernes va a amanecer nublado y ahí se va a mantener durante todo el día. Por la mañana la mínima va a rondar los 9 grados. Y durante la tarde la temperatura va a subir hasta llegar a los 20 grados. Finalmente, por la noche el cielo va a estar nublado y la temperatura va a bajar hasta llegar a 15 grados. Es decir, va a ser un viernes nublado, pero cálido. De todas formas, por favor, no olviden salir con abrigo. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega. Hoy nos toca a la noche con Daniel Santa Cruz y con todo el análisis que nos dejó la jornada. Y nos reencontramos mañana en Noticias a las 20:30. Chau.